Lo que estás a punto de escuchar estuvo guardado en archivos secretos durante décadas. El 22 de noviembre de 1963, el presidente de los Estados Unidos fue asesinado en plena calle, frente a cientos de personas. Todo ocurrió en 6 segundos. 6 segundos que cambiaron la historia de una nación entera. Y hasta el día de hoy, casi 60 años después, nadie sabe con certeza qué pasó realmente. Esta es la historia del misterio más grande de América. Una historia de secretos, documentos ocultos y preguntas sin respuesta. Una historia que nunca debió quedar sin resolver. Para entender lo que pasó aquel día en Dallas, Texas, primero tienes que conocer al hombre que estaba en el auto. John Fitzgerald Kennedy no era un presidente común. Era joven, apenas 46 años. Era católico, en un país donde casi ningún católico había llegado a la Casa Blanca. Era rico, venía de una familia poderosa de Boston. Pero también era un hombre con enemigos, muchos enemigos, más de los que cualquiera podía imaginar. Kennedy llegó a la presidencia en enero de 1961, ganó las elecciones por muy poco. Miles de personas dijeron que hubo fraude, que su padre, Joseph Kennedy, un millonario con conexiones en todas partes, había comprado votos, que la mafia había ayudado, que nada fue limpio. Kennedy nunca lo admitió, pero los rumores nunca se fueron. Desde el primer día en la Casa Blanca, había gente que no lo quería ahí. En esos años, el mundo estaba partido en dos. Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por el otro. La Guerra Fría, le llamaban. No era una guerra con bombas y tanques, pero era una guerra al fin. Una guerra de espías, de secretos, de amenazas, y Kennedy estaba en medio de todo eso. En abril de 1961, apenas 3 meses después de llegar al poder, autorizó una invasión a Cuba. Fue un desastre total. Los invasores fueron capturados o muertos. Castro, el líder de Cuba, se burló de Estados Unidos frente al mundo entero. Kennedy quedó pues humillado. Un año después, en octubre de 1962, pasó algo peor. Los soviéticos pusieron misiles nucleares en Cuba. Misiles que podían destruir ciudades enteras en Estados Unidos. Kennedy tuvo que hacer algo. Durante 13 días, el mundo entero contuvo la respiración. Nadie sabía si iba a empezar una guerra nuclear. Al final, los rusos quitaron los misiles. Kennedy ganó, pero también hizo enemigos. Los militares querían atacar Cuba, querían acabar con Castro de una vez por todas. Kennedy dijo que no. Muchos generales nunca se lo perdonaron. Dentro de su propio gobierno, Kennedy tampoco era querido por todos. El FBI tenía un director que llevaba décadas en el poder. Se llamaba Edgar Hoover. Era un hombre que sabía todos los secretos de todos. Tenía archivos sobre políticos, sobre artistas, sobre cualquier persona importante, y usaba esos archivos para mantener su poder. Kennedy quería sacarlo, pero no podía. Hoover sabía demasiado. También sabía cosas sobre el presidente que nadie debía saber, cosas personales, cosas que podían arruinar su imagen. La CIA era otro problema. La agencia de espionaje más poderosa del mundo. Después del fracaso en Cuba, Kennedy despidió al director, puso a alguien de su confianza, pero dentro de la CIA había gente que nunca lo perdonó. Agentes que habían trabajado años para derrocar a Castro. Agentes que sentían que Kennedy los había traicionado. Hay documentos que muestran reuniones secretas, conversaciones que nunca debieron grabarse. Planes que nunca se llevaron a cabo, o tal vez sí. En el sur de Estados Unidos, Kennedy tampoco era popular. Él apoyaba los derechos civiles. Quería que los negros tuvieran los mismos derechos que los blancos. Quería acabar con la segregación. En estados como Texas, Alabama, Mississippi, eso no le gustaba a mucha gente. Gente poderosa, políticos, empresarios, dueños de tierras. Para ellos, Kennedy era un traidor. Un hombre del norte que quería cambiar su forma de vida. La mafia también tenía razones para odiarlo. Durante años, la familia Kennedy había trabajado con ellos. El padre de John había hecho negocios turbios. Su hermano Robert, que ahora era el fiscal general, había recibido ayuda de la mafia para ganar elecciones. Pero una vez en el poder, Robert Kennedy empezó a perseguir a los jefes del crimen organizado. Arrests, juicios, cárcel. Los mafiosos se sintieron traicionados. Hay testimonios de conversaciones donde dijeron que los Kennedy pagarían por eso,
y luego estaban los cubanos exiliados, miles de personas que habían huido de Cuba cuando Castro tomó el poder. Vivían en Miami, esperando el día en que pudieran regresar. Kennedy les había prometido ayuda, les había prometido que Estados Unidos derrocaría a Castro. Pero después del fracaso de la invasión, Kennedy cambió de opinión. Empezó a buscar formas de negociar con Cuba. Para los exiliados, eso era una traición imperdonable. En medio de todo esto, Kennedy seguía siendo el presidente. Viajaba por el país, daba discursos, sonreía para las cámaras, pero la gente cercana a él notaba cosas raras. Estaba más cansado, más preocupado. Tomaba medicinas para el dolor de espalda. Medicinas fuertes, algunas que ni siquiera sus médicos sabían que tomaba. Hay registros de visitas al médico que no están en su agenda oficial, conversaciones privadas que nunca se grabaron. En el otoño de 1963, Kennedy decidió hacer un viaje a Texas. Era importante para él. Texas era un estado grande, con muchos votos. Las elecciones de 1964 se acercaban. Kennedy necesitaba ganar Texas otra vez, pero Texas era territorio difícil. El gobernador y el senador del estado, ambos del mismo partido que Kennedy, se odiaban entre ellos. Había divisiones, peleas internas. Kennedy quería unir al partido, por eso planeó el viaje. El viaje incluía varias ciudades: San Antonio, Houston, Fort Worth y Dallas. Dallas era la más peligrosa. Era una ciudad muy conservadora. Muchos odiaban a Kennedy ahí. Un mes antes de su visita, el embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas había visitado Dallas. Fue claro insultado, escupido, atacado por una multitud. Los reportes llegaron a la Casa Blanca. Algunos asesores le dijeron a Kennedy que no fuera a Dallas. Era muy peligroso. Pero Kennedy insistió. Dijo que un presidente no podía tener miedo. Los planes del viaje se hicieron públicos semanas antes. La ruta exacta que tomaría el auto del presidente se publicó en los periódicos. Cualquiera podía saber por dónde iban a pasar. Esto era normal en esos tiempos. Los presidentes querían que la gente los viera. La seguridad era mucho más relajada que ahora, pero había señales de que algo andaba mal. Amenazas llegaban por correo, llamadas anónimas, nada específico, pero suficiente para preocuparse. El servicio secreto, los agentes que protegían al presidente, hicieron su trabajo, revisaron la ruta, hablaron con la policía local, pero no hicieron algo que normalmente hacían en otras ciudades. No revisaron todos los edificios a lo largo de la ruta, no pusieron agentes en todas las ventanas, dijeron que no había suficiente tiempo, dijeron que Dallas era seguro. Años después, la gente se preguntó por qué fueron tan descuidados. El 21 de noviembre, Kennedy llegó a Texas. Visitó San Antonio y Houston. Todo salió bien. Miles de personas salieron a verlo. Lo aplaudieron. Gritaron su nombre. Kennedy estaba feliz. Le dijo a su esposa Jackie que Texas los amaba. Esa noche durmieron en Fort Worth. Al día siguiente, temprano en la mañana, Kennedy dio un discurso. Estaba de buen humor. Bromeó con la prensa. Nadie notó nada raro. A las 11 de la mañana del 22 de noviembre, el avión presidencial aterrizó en Dallas. El clima estaba perfecto. Sol brillante, cielo azul. Kennedy y Jackie bajaron del avión. Miles de personas los esperaban en el aeropuerto. Aplausos, carteles de bienvenida. Todo parecía normal. Kennedy subió hacia un auto descapotable, un Lincoln Continental azul oscuro. Jackie se sentó a su lado. El gobernador de Texas y su esposa iban en los asientos de adelante. Había agentes del servicio secreto en otros autos, pero ninguno en el auto del presidente. Kennedy no quería que nada bloqueara la vista de la gente. El convoy empezó a moverse. La ruta era de 18 kilómetros desde el aeropuerto hasta el Trade Mart, donde Kennedy iba a dar un discurso. La primera parte del camino fue tranquila, pero cuando llegaron al centro de Dallas, las multitudes crecieron. Miles y miles de personas en las aceras. Kennedy sonreía, saludaba. Jackie también. Todo el mundo parecía feliz, pero había algo que nadie sabía en ese momento. En un edificio a lo largo de la ruta, alguien esperaba. El edificio se llamaba Texas School Book Depository. Era un almacén de libros, 7 pisos de altura. Tenía muchas ventanas que daban a la calle, y en la ventana del 6º piso, esquina sureste, había un hombre con un rifle. El hombre se llamaba Lee Harvey Oswald. Tenía 24 años.
Trabajaba en ese edificio desde hacía solo un mes. Su trabajo era organizar cajas de libros, un trabajo simple, mal pagado. Oswald no era un hombre común. Había estado en los Marines, el cuerpo de élite del ejército. Después, desertó a la Unión Soviética. Vivió allá casi 3 años. Se casó con una mujer rusa. Luego, regresó a Estados Unidos. Nadie entendía cómo pudo regresar tan fácil. Normalmente, los desertores iban a la cárcel, pero Oswald no. Simplemente volvió como si nada. En Estados Unidos, Oswald vivió en varias ciudades: Nueva Orleans, Dallas. Trabajaba en empleos temporales. Repartía panfletos a favor de Cuba. Decía que admiraba a Castro. Pero también hay registros de que visitó oficinas de grupos anticomunistas. Hay fotos de él con personas que trabajaban para la CIA. Todo muy confuso, como si estuviera jugando 2 juegos al mismo tiempo. El día del asesinato, Oswald llegó al trabajo temprano. Llevaba un paquete largo envuelto en papel. Le dijo a un compañero que eran varillas para cortinas, pero no lo eran, era un rifle italiano, marca Carcano. Lo había comprado por correo meses antes. Usó un nombre falso. El rifle estaba viejo, no era muy bueno, pero funcionaba. Nadie vio a Oswald subir al 6º piso. Otros empleados estaban en pisos inferiores, mirando por las ventanas, esperando ver pasar al presidente. El 6º piso estaba vacío, solo cajas apiladas. Oswald hizo un escondite con las cajas, dejó espacio para asomarse por la ventana, puso el rifle en posición y esperó. A las 12:30 del día, el auto del presidente entró a Dealey Plaza. Era una zona abierta en el centro de Dallas. Había edificios alrededor, pero también áreas verdes. La gente se aglomeraba en las aceras. El auto iba despacio, solo 18 kilómetros por hora. Kennedy saludaba a la izquierda, a la derecha. Jackie sonreía. Todo parecía perfecto. El auto dobló en la calle Houston. Iba directo hacia el edificio donde estaba Oswald. Luego, giró a la izquierda en la calle Elm. Ahora el auto se alejaba del edificio. La distancia era de unos 80 metros, no muy lejos. Para alguien que sabía disparar, era un tiro posible. Entonces pasó. El primer disparo, un sonido seco. Mucha gente pensó que era un petardo, o el escape de un auto. Kennedy dejó de saludar, se llevó las manos al cuello. Jackie lo miró, vio que algo andaba mal. El gobernador, sentado adelante, también fue alcanzado. Gritó que le habían disparado. El segundo disparo vino segundos después. Este fue diferente. Le dio a Kennedy en la cabeza. ¡Fue horrible! Jackie gritó. Trató de salir del auto. Alcanzó la parte de atrás, pero un agente la empujó de regreso. El auto aceleró. Salió disparado hacia el otro hospital más cercano. Todo pasó en 6 segundos. 6 segundos que cambiaron todo. La gente en las calles se tiró al suelo. Algunos corrieron, otros se quedaron paralizados. Nadie sabía de dónde venían los disparos. Algunos dijeron que del edificio de libros. Otros dijeron que de una colina de pasto que había enfrente. Otros dijeron que escucharon disparos de 2 lugares diferentes. En el hospital, los doctores intentaron salvar a Kennedy, pero era imposible. La herida en la cabeza era demasiado grave. A la 1 de la tarde, el presidente fue declarado muerto. Tenía 46 años. Su esposa estaba ahí, con el vestido manchado de sangre. No quiso cambiarse. Dijo que quería que el mundo viera lo que habían hecho. Mientras tanto, en el edificio de libros, un policía encontró el rifle. Estaba escondido entre las cajas del 6º piso. También encontraron 3 casquillos de bala. Parecía claro que los disparos venían de ahí. Pero nadie vio al tirador. Los empleados del edificio fueron interrogados. Todos estaban ahí, menos uno. Lee Harvey Oswald. Oswald salió del edificio minutos después del tiroteo. Caminó unas cuadras, subió a un autobús. Luego bajó y tomó un taxi. Fue a su cuarto de renta. Agarró una pistola. Salió otra vez. Caminaba rápido por la calle cuando un policía lo detuvo. El policía se llamaba J.D. Tippit. Quería hacerle preguntas. Oswald sacó la pistola y le disparó 4 veces. El policía murió en la calle. Oswald corrió. Entró a un cine sin pagar. Alguien lo vio y llamó a la policía. Minutos después, el cine estaba rodeado. Los policías entraron. Encontraron a Oswald sentado en la parte de atrás. Cuando trataron de arrestarlo, él peleó. Intentó sacar la pistola otra vez. Los policías lo sometieron. Lo arrestaron. Esa tarde, Lee Harvey Oswald estaba en la cárcel.
acusado de matar a un policía. Todavía no lo acusaban de matar al presidente. En la comisaría, Oswald fue interrogado durante horas. No había abogado presente. No se grabaron las conversaciones, solo hay notas escritas a mano. Oswald negó todo, dijo que no había matado a nadie. Dijo que era un chivo expiatorio, que lo estaban usando. Cuando le preguntaron directamente si mató al presidente, dijo que no. Dijo que ni siquiera sabía de qué le hablaban. Pero las pruebas parecían claras. Su rifle fue encontrado en el edificio. Sus huellas estaban en el rifle. Sus huellas estaban en las cajas que formaban el escondite. Testigos dijeron que vieron a un hombre en esa ventana. Las descripciones coincidían con Oswald. Parecía un caso cerrado. Sin embargo, había cosas raras. Oswald tenía un trabajo de bajo nivel. Ganaba muy poco dinero. ¿Cómo pudo planear algo así solo? ¿Por qué lo hizo? No tenía una razón clara. Sí, había vivido en Rusia. Sí, decía que apoyaba a Cuba. Pero nada de eso explicaba por qué querría matar al presidente. No había amenazas previas. No había cartas. No había nada que indicara que estaba planeando esto. Y había más cosas raras. Oswald había sido interrogado por el FBI meses antes del asesinato. Un agente fue a su casa. Le hizo preguntas sobre su tiempo en Rusia. Oswald se molestó. Dejó una nota amenazante en la oficina del FBI en Dallas, pero esa nota desapareció después del asesinato. El FBI dijo que no era importante, que la habían destruido. ¿Por qué destruirían evidencia? También estaba su conexión con la CIA. Documentos que salieron años después mostraron que la CIA tenía un archivo sobre Oswald. Lo habían estado vigilando desde que regresó de Rusia. Sabían dónde vivía, sabían dónde trabajaba, pero dijeron que no lo consideraban peligroso. Si eso era cierto, ¿por qué lo vigilaban? El domingo 24 de noviembre, 2 días después del asesinato, la policía decidió trasladar a Oswald a otra cárcel. Iba a ser un traslado público. La prensa estaba invitada, cámaras de televisión en vivo. Todo el país iba a verlo. Oswald iba esposado, rodeado de policías. Caminaba por el sótano de la comisaría hacia un auto que lo esperaba. De repente, un hombre salió de entre la multitud. Se llamaba Jack Ruby. Era dueño de un club nocturno en Dallas. Sacó una pistola y le disparó a Oswald en el estómago. Fue en vivo, por televisión. Millones de personas lo vieron. Oswald cayó al piso. Los policías agarraron a Ruby. Oswald fue llevado al hospital. Murió 2 horas después. Nunca habló. Nunca dijo por qué lo hizo. Nunca pudo defenderse en un juicio. Jack Ruby también era un hombre extraño. Tenía conexiones con la mafia. Conocía a muchos policías de Dallas. El día del asesinato de Kennedy había estado en la comisaría. Los policías lo dejaban entrar libremente. Conocía todos los movimientos. Sabía exactamente cuándo iban a trasladar a Oswald. Ruby dijo que mató a Oswald porque estaba muy triste por la muerte del presidente. Dijo que quería salvar a Jackie Kennedy del dolor de un juicio, que actuó impulsivamente, que nadie le dijo que lo hiciera, pero mucha gente no le creyó. ¿Por qué un dueño de club nocturno arriesgaría su vida por eso? ¿Por qué llevaba una pistola ese día? ¿Cómo supo exactamente cuándo y dónde estaría Oswald? Ruby fue juzgado y condenado a muerte, pero antes de que lo ejecutaran, pidió hablar. Dijo que quería decir la verdad. Dijo que sabía cosas importantes, que había más gente involucrada, pero nunca tuvo oportunidad de hablar públicamente. En diciembre de 1966, Ruby murió de cáncer en la cárcel. Se llevó sus secretos a la tumba. Una semana después del asesinato de Kennedy, el nuevo presidente, Lyndon Johnson, formó una comisión especial. Su trabajo era investigar lo que pasó. La comisión estaba presidida por Earl Warren, el juez principal de la Corte Suprema. Había senadores, congresistas, gente importante. Tenían acceso a todo. FBI, CIA, todos los archivos. La comisión Warren trabajó durante 10 meses. Entrevistó a 552 testigos. Revisó miles de documentos. Hizo pruebas con el rifle. Reconstruyó la escena. En septiembre de 1964 presentó su informe. Era enorme. 888 páginas. La conclusión era simple. Lee Harvey Oswald actuó solo. No hubo conspiración. No hubo ayuda. Un hombre loco con un rifle mató al presidente. Jack Ruby también actuó solo. Caso cerrado.
pero casi desde el principio la gente dudó del informe. Había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo Oswald disparar 3 veces en 6 segundos con un rifle viejo? Expertos en armas dijeron que era casi imposible. Incluso tiradores profesionales lo intentaron después y la mayoría falló. ¿De dónde venían realmente los disparos? Más de 50 testigos dijeron que escucharon disparos de diferentes direcciones. Algunos dijeron que venían de la colina de pasto frente al auto del presidente. Había una cerca de madera ahí. Después del tiroteo, varios policías corrieron hacia esa zona. Algunos testigos dijeron que vieron humo. Vieron a un hombre corriendo. ¿Cuántas balas fueron disparadas? La comisión Warren dijo 3, pero los doctores en el hospital dijeron que Kennedy tenía heridas que no coincidían. Una bala entró por la espalda, pero no se encontró en el cuerpo. Otra bala supuestamente atravesó a Kennedy, salió de su cuerpo, entró al gobernador que estaba adelante, le rompió costillas, le destrozó la muñeca y terminó en su pierna. Todo con una sola bala. La llamaron la bala mágica. Muchos dijeron que era imposible. Y luego estaba la película. Un hombre llamado Abraham Zapruder estaba en Dealey Plaza con una cámara. Filmó todo el asesinato. Su película de 8 milímetros mostraba exactamente lo que pasó. Y lo que mostraba era extraño. Cuando la bala le dio a Kennedy en la cabeza, su cabeza se movió hacia atrás, hacia la izquierda y atrás. Si la bala vino de atrás, del edificio de Oswald, la cabeza debería moverse hacia adelante. Así funciona la física. Pero la película mostraba lo contrario, como si la bala hubiera venido de adelante. La comisión Warren vio la película, pero no la mostraron al público. La clasificaron como evidencia sensible. Solo años después la gente pudo verla. Cuando la vieron, las dudas crecieron. También había problemas con las autopsias. El cuerpo de Kennedy fue llevado a Washington esa misma noche. Los doctores militares hicieron la autopsia, pero fue muy rara. Los doctores no tenían experiencia en autopsias de balas. No siguieron los procedimientos normales. No hicieron todas las pruebas. Tomaron fotos, pero muchas fotos desaparecieron. Tomaron rayos X, pero algunos rayos X también desaparecieron. Los reportes médicos tenían contradicciones. Un doctor dijo una cosa, otro dijo algo diferente. Los testigos también tenían problemas. Algunos cambiaron sus historias. Al principio dijeron una cosa, luego dijeron otra. Algunos fueron presionados por el FBI para cambiar sus testimonios. Otros simplemente desaparecieron. No quisieron hablar más, tenían miedo y había muertes extrañas. En los años siguientes al asesinato, varios testigos murieron en circunstancias raras. Accidentes de auto, suicidios, ataques al corazón. Algunos dijeron que era coincidencia. Otros dijeron que era demasiada coincidencia. Una periodista hizo la cuenta. Dijo que las probabilidades de que tantos testigos relacionados con el caso murieran en pocos años eran de 1 en 100,000 billones. En 1966, un fiscal de Nueva Orleans llamado Jim Garrison empezó su propia investigación. Dijo que el asesinato fue una conspiración, que había gente en Dallas involucrada. Arrestó a un hombre de negocios llamado Clay Shaw. Dijo que Shaw había ayudado a planear el asesinato. Dijo que tenía conexiones con la CIA. El juicio fue un caos. La evidencia era débil. Shaw fue declarado inocente. Garrison fue ridiculizado. Pero años después, documentos mostraron que Shaw sí tenía conexiones con la CIA. Garrison tenía razón en eso, al menos. En los años 70, el Congreso formó otra comisión, la Comisión de Asesinatos de la Cámara de Representantes. Revisaron todo otra vez. Usaron nueva tecnología. Analizaron grabaciones de audio de ese día. Encontraron algo sorprendente. En una grabación de la radio de un policía se escuchaban sonidos de disparos. Los expertos en sonido los analizaron. Dijeron que había 4 disparos, no 3. Y uno venía de un lugar diferente, de la colina de Pasto. En 1979, esta comisión presentó su conclusión. Dijeron que probablemente hubo una conspiración, que probablemente hubo un segundo tirador. No pudieron decir quién, no pudieron decir por qué, pero dijeron que Oswald no actuó solo. Fue la primera vez que el gobierno admitió oficialmente que algo raro había pasado, pero el FBI y la CIA dijeron que la comisión estaba equivocada. Dijeron que su análisis de audio tenía errores, que seguía siendo verdad que Oswald actuó solo.
El debate nunca terminó. Los archivos del asesinato fueron sellados, clasificados como secretos. No podían abrirse por 75 años. ¿Por qué? Si Oswald actuó solo, ¿qué había que esconder? El gobierno dijo que era para proteger la privacidad de las personas involucradas, para proteger métodos de investigación, pero mucha gente sospechó que había otra razón. En 1992, el Congreso aprobó una ley. Dijo que todos los archivos del asesinato de Kennedy debían abrirse para el año 2017. 54 años después del asesinato, miles de documentos fueron liberados. La gente esperaba respuestas finales. Lo que encontraron fue sorprendente, pero no concluyente. Documentos mostraron que la CIA había ocultado información, que habían tenido contacto con Oswald antes del asesinato y no lo dijeron, que tenían programas secretos para asesinar líderes extranjeros, incluyendo a Castro, que habían trabajado con la mafia en algunos de esos planes. También salió información sobre el viaje de Oswald a la Ciudad de México, semanas antes del asesinato. Oswald fue a la embajada soviética y a la embajada cubana, pidió visa para ir a Cuba. Hubo reuniones raras, la CIA lo estaba vigilando, sacaron fotos, grabaron conversaciones, pero después del asesinato dijeron que esas grabaciones se habían perdido. ¿Cómo se pierden grabaciones tan importantes? Había archivos sobre un hombre llamado David Ferry. Era piloto, anticomunista fanático, amigo de gente rara. Conoció a Oswald años antes en New Orleans. Trabajó para la CIA. Murió pocos días antes de que Jim Garrison lo arrestara. Su muerte fue declarada suicidio, pero no dejó nota. No había razón clara. Algunos dijeron que sabía demasiado. También había archivos sobre un programa de la CIA llamado MKUltra. Era un programa de control mental. Experimentaban con drogas, hipnosis, lavado de cerebro. Querían crear asesinos que no recordaran lo que hicieron. El programa era real. Fue revelado en los años 70. ¿Pudo Oswald haber sido parte de eso? No hay pruebas, pero tampoco se puede descartar. Los archivos mostraron conexiones entre la CIA y grupos anticastristas. Mostraron que algunas de esas personas estaban en Dallas el día del asesinato. Mostraron que hubo reuniones secretas, planes que nunca se ejecutaron, o tal vez sí. Todo muy confuso, como un rompecabezas donde faltan piezas. Incluso, con todos estos documentos, miles de páginas siguen clasificadas. En 2017, cuando se suponía que todo debía abrirse, el gobierno decidió mantener algunos archivos secretos. Dijeron que era por seguridad nacional, que revelar cierta información podría dañar relaciones internacionales. ¿Relaciones con quién? No lo dijeron. Durante décadas han surgido teorías, miles de teorías. Algunas tienen sentido, otras son locas. Algunos dicen que fue la mafia. Kennedy y su hermano Robert estaban persiguiendo a los jefes del crimen. Los mafiosos tenían razones para querer venganza. Tenían dinero, tenían sicarios, tenían conexiones en Dallas. Jack Ruby conocía a gente de la mafia. ¿Pudo Ruby haber matado a Oswald para silenciarlo? Es posible. Otros dicen que fue la CIA. Algunos agentes estaban furiosos con Kennedy por la crisis de los misiles, por no atacar Cuba, por querer recortar el presupuesto de la agencia, por querer terminar la Guerra Fría de forma pacífica. Para ellos, Kennedy era débil, era un peligro. Hay testimonios de exagentes que dijeron haber escuchado conversaciones sobre eliminar a Kennedy. Nunca hubo pruebas concretas, pero los rumores persistieron. Está la teoría cubana. Castro sabía que la CIA quería asesinarlo. Había habido varios intentos, bombas en puros, veneno en bebidas, rifles de francotiradores. Todos fallaron. ¿Pudo Castro haber ordenado matar a Kennedy como venganza? Oswald había estado en contacto con la embajada cubana, pero Cuba siempre negó cualquier participación, y parece poco probable. Castro sabía que si mataba a un presidente estadounidense, su país sería invadido. Algunos hablan de un complot militar, generales que no estaban contentos con Kennedy, que querían escalar la guerra en Vietnam. Kennedy había dicho que iba hasta sacar tropas de Vietnam, que no iba a expandir la guerra. Días después de su muerte, el nuevo presidente Johnson escaló el conflicto. Vietnam se convirtió en una guerra total. ¿Fue coincidencia? Hay quienes dicen que fue con el FBI. Hoover odiaba a los Kennedy. Tenía poder absoluto. Tenía información sobre todos. Pudo haber orquestado algo. Pudo haber dejado que pasara.
Hay memos internos del FBI que muestran que sabían de amenazas contra Kennedy en Dallas, pero no hicieron mucho para prevenirlas. Y está la teoría más oscura, que gente dentro del gobierno, un grupo secreto, decidió que Kennedy era un problema, que tenía que irse, que planearon todo, que usaron a Oswald como chivo expiatorio, que tenían tiradores profesionales en Dealey Plaza, que Ruby fue mandado a silenciar a Oswald, que toda la investigación fue un encubrimiento. Esta teoría suena a película, pero hay suficientes coincidencias raras que no se puede descartar completamente. Lo que sí sabemos es que el asesinato cambió todo. La era de inocencia de Estados Unidos terminó ese día. Antes, la gente confiaba en su gobierno. Después, empezaron a dudar, empezaron a hacer preguntas, empezaron a creer que no les decían la verdad. Vietnam se volvió peor. 58,000 soldados estadounidenses murieron ahí, cientos de miles de vietnamitas, una guerra que destruyó a una generación. Kennedy había dicho que no iba a permitir que pasara, pero después de su muerte, pasó. La carrera espacial continuó. Kennedy había prometido llevar un hombre a la Luna antes de que terminara la década. Y lo lograron. En 1969, Neil Armstrong pisó la Luna. Fue el triunfo de Kennedy, pero él no estaba ahí para verlo. Los derechos civiles avanzaron. Johnson, el nuevo presidente, aprobó leyes que Kennedy no pudo aprobar. La Ley de Derechos Civiles de 1964. La Ley de Derecho al Voto de 1965. Fueron victorias importantes, pero costaron sangre. Martin Luther King fue asesinado en 1968. Robert Kennedy también fue asesinado ese mismo año, cuando estaba a punto de ganar la presidencia. 2 asesinatos más que nunca se resolvieron completamente. La desconfianza creció. En los 70, el escándalo de Watergate mostró que el presidente Nixon había mentido y cometido crímenes. Tuvo que renunciar. La gente ya no se sorprendía. Ya esperaban que los políticos mintieran. El asesinato de Kennedy fue el principio de todo eso. Durante 60 años, periodistas, escritores, investigadores privados han intentado resolver el caso. Han escrito miles de libros. Han hecho cientos de documentales, cada uno con su teoría, cada uno con su evidencia. Algunos son serios, basados en hechos. Otros son fantasías, pero todos buscan lo mismo, la verdad. Hay gente que ha dedicado su vida entera a esto, que ha revisado cada foto, cada documento, cada testimonio, que ha ido a Dallas, que ha caminado por Dealey Plaza, que ha medido ángulos y distancias, que ha entrevistado a todos los testigos vivos, y al final, después de todo ese trabajo, la conclusión es siempre la misma. No sabemos con certeza qué pasó. Cada pieza de evidencia que parece probar algo, tiene otra pieza que la contradice. Cada testigo que dice una cosa, hay otro que dice lo contrario. Cada documento que aparece, plantea más preguntas que respuestas. Es como si alguien hubiera diseñado el crimen perfecto. Uno donde nunca se pudiera saber la verdad completa. Los expertos en balística han estudiado las balas, han hecho simulaciones por computadora, han usado la ciencia más avanzada. Algunos dicen que los disparos pudieron venir solo del edificio de Oswald. Otros dicen que es imposible, que tuvo que haber otro tirador. Ambos grupos tienen doctores, tienen títulos, tienen experiencia, y ambos grupos se contradicen. Los expertos médicos han revisado las autopsias una y otra vez. Han estudiado las fotos, los rayos X, los reportes. Algunos dicen que todo es consistente con un solo tirador. Otros señalan inconsistencias, cosas que no cuadran. Han peleado en conferencias, en libros, en programas de televisión. Nadie se pone de acuerdo. Los analistas de la CIA han dado su versión. Dicen que la agencia no tuvo nada que ver, que Oswald era un caso aislado, que sí lo vigilaban, pero solo porque había estado en Rusia, que no había nada sospechoso. Pero cada vez que dicen eso, aparece un documento nuevo que muestra que ocultaron algo, y las dudas crecen. La familia Kennedy también ha sufrido con esto. Jackie Kennedy nunca habló mucho del tema públicamente. Murió en 1994, llevándose sus recuerdos. Los hijos de Kennedy, Caroline y John Jr., crecieron con el peso de esa historia. John Jr. murió en un accidente de avión en 1999. Caroline sigue viva, pero rara vez habla del asesinato de su padre.
Robert Kennedy Jr., hijo del hermano de John, ha dicho públicamente que cree que hubo una conspiración, que su padre y su tío fueron asesinados por las mismas fuerzas, que el gobierno mintió. Otros miembros de la familia no están de acuerdo, prefieren creer la versión oficial, prefieren no remover el pasado. Dallas también ha vivido con esto. La ciudad fue marcada para siempre. Durante años, muchos la culparon, decían que era una ciudad de odio, que permitió que pasara. Dallas ha tratado de cambiar esa imagen. El edificio donde estaba Oswald ahora es un museo. Dealey Plaza es un sitio histórico. Miles de turistas lo visitan cada año. Se paran donde estaba el auto de Kennedy, miran hacia la ventana del 6º piso, tratan de entender. Hay una señal en el pavimento que marca el lugar exacto donde estaban los disparos. La gente toma fotos ahí. Es extraño. Un lugar de muerte se convirtió en una atracción turística. Algunos dicen que es falta de respeto. Otros dicen que es importante recordar. El rifle de Oswald está guardado en los archivos nacionales. También su pasaporte, sus cartas, sus fotos. Todo sellado en cajas. Solo investigadores autorizados pueden verlo. El auto donde murió Kennedy está en un museo en Michigan. Fue modificado después del asesinato. Le pusieron vidrio antibalas. Lo hicieron más pesado. Otros presidentes lo usaron. Ahora está en exhibición, un recuerdo de ese día. La película de Zapruder se puede ver en internet ahora. Cualquiera puede verla. 26 segundos de la historia. 26 segundos que han sido analizados cuadro por cuadro millones de veces. Y cada vez que alguien la ve, ve algo diferente. Ve algo que confirma lo que ya creía. Es como un test de Rorschach. Cada persona proyecta sus propias teorías. En años recientes, con las redes sociales, las teorías se han multiplicado. Hay videos en YouTube con millones de vistas. Hay foros donde la gente debate cada detalle. Hay sitios web enteros dedicados al tema. Algunos presentan evidencia seria, otros presentan tonterías. Es difícil separar uno de otro. Cada aniversario del asesinato, los medios hacen reportajes, entrevistan a expertos, muestran fotos viejas, repiten las mismas preguntas. ¿Fue Oswald? ¿Hubo otros? ¿Quién se benefició? Y las respuestas son siempre las mismas. No sabemos. Tal vez nunca sepamos. Hay gente que dice que ya no importa, que fue como hace mucho tiempo, que todos los involucrados ya murieron, que debemos dejarlo ir. Pero hay algo en este caso que no nos deja soltarlo. Tal vez porque era el presidente. Tal vez porque pasó en público, frente a todos. Tal vez porque después de 60 años, todavía no hay una respuesta que satisfaga a todos. La verdad es que el asesinato de Kennedy representa algo más grande. Representa el momento en que nos dimos cuenta de que el mundo no es simple, que las cosas no siempre son lo que parecen, que la gente en el poder puede mentir, que la historia puede ser manipulada. Fue por el fin de la inocencia de una nación. Antes de Kennedy, los estadounidenses creían en sus instituciones, creían que el gobierno decía la verdad, creían que los buenos ganaban y los malos perdían. Kennedy era el presidente perfecto para esa época, joven, guapo, con una familia bonita, representaba el futuro. Y en 6 segundos, todo eso se destruyó. Lo que vino después fue una época de dudas. Vietnam, Watergate, escándalos, mentiras. Cada vez que el gobierno decía algo, la gente se preguntaba si era verdad. Y todo comenzó en Dallas. Ese día de noviembre, los historiadores han tratado de poner el asesinato en contexto. Dicen que era una época de grandes cambios. La Guerra Fría estaba en su punto más peligroso. El movimiento de derechos civiles estaba creciendo. La juventud estaba cuestionando todo. Kennedy estaba en el centro de todo eso. Su muerte aceleró algunos cambios, detuvo otros. Cambió el curso de la historia. Si Kennedy hubiera vivido, ¿qué habría pasado? Es una pregunta imposible de responder, pero todos la hacen. ¿Habría sacado las tropas de Vietnam? ¿Habría mejorado las relaciones con la Unión Soviética? ¿Habría logrado más avances en derechos civiles? ¿Habría sido reelecto en 1964? Nadie lo sabe. Solo podemos especular. Lo que sí sabemos es que su muerte dejó un vacío. Lyndon Johnson era muy diferente. Era del sur, más conservador en algunas cosas, más progresista en otras. Hizo grandes cosas, pero también cometió grandes errores. Vietnam
fue su Vietnam, no el de Kennedy. No podemos saber si Kennedy habría tomado las mismas decisiones. Y luego está el aspecto humano. Un hombre de 46 años fue asesinado. Tenía esposa, tenía hijos. Caroline tenía 5 años. John Jr. tenía casi 3. Crecieron sin padre. Jackie tuvo que criar a sus hijos sola, bajo el escrutinio del mundo entero. Eso es una tragedia personal, más allá de la política. Miles de personas han dedicado su carrera a estudiar este caso. Profesores universitarios, periodistas, exagentes del FBI, detectives privados, han gastado millones de horas, han revisado millones de documentos, han entrevistado a miles de personas. Y al final, lo único que han logrado es acumular más preguntas. Hay archivos que todavía están sellados. El gobierno dice que los abrirán eventualmente, tal vez en 10 años, tal vez en 20, pero cada vez que se acerca una fecha de apertura, aparecen razones para retrasarla: seguridad nacional, protección de fuentes, daño a la reputación de personas. Siempre hay una excusa, y mientras esos archivos permanezcan cerrados, las dudas continuarán. Porque si no hay nada que ocultar, ¿por qué no abrirlo todo? Esa es la pregunta que la gente se hace, y es una pregunta válida. Algunos dicen que aunque se abrieran todos los archivos, no cambiaría nada, que la gente que cree en conspiración seguiría creyendo, que la gente que cree en Oswald solo seguiría creyendo, que cada lado interpretaría la evidencia con su favor, y probablemente tienen razón, pero hay algo de valor en conocer la verdad, aunque no cambie opiniones. Hay valor en que el gobierno sea transparente, hay valor en que los ciudadanos tengan acceso a su propia historia, no solo las versiones oficiales, sino los documentos reales, las grabaciones reales, los reportes reales. El caso Kennedy ha inspirado cambios. Después del asesinato, el servicio secreto mejoró sus protocolos. Los presidentes ya no viajan en autos abiertos. Hay más agentes, más seguridad, más precauciones. Ningún presidente ha sido asesinado desde entonces, aunque ha habido intentos. También inspiró leyes. La ley que ordenó abrir los archivos fue un paso importante. Estableció el precedente de que el gobierno no puede esconder información para siempre, que después de cierto tiempo el público tiene derecho a saber. Es un principio importante en una democracia. El asesinato también cambió la forma en que consumimos noticias. Fue uno de los primeros eventos globales transmitidos por televisión. Millones de personas vieron el funeral, vieron a John Jr. saludar el ataúd de su padre, vieron a Jackie con su velo negro. La televisión convirtió un evento nacional en un evento personal. Todos sintieron que conocían a Kennedy, que era parte de sus vidas. Esa conexión personal es parte de por qué el caso sigue importando. No fue solo un presidente asesinado, fue alguien que la gente sentía que conocía, alguien en quien habían votado, en quien confiaban, a quien admiraban. Su muerte fue como la muerte de un familiar, y cuando alguien que quieres muere en circunstancias sospechosas, quieres respuestas. Durante los primeros años después del asesinato, hablar de conspiración te hacía ver loco. Los medios ridiculizaban a cualquiera que dudara del informe oficial, pero con el tiempo, eso cambió. Más y más evidencia salió a la luz, más y más contradicciones aparecieron, y poco a poco, dudar de la versión oficial se volvió respetable. Encuestas muestran que más del 60% de los estadounidenses creen que hubo una conspiración. No se ponen de acuerdo en qué tipo de conspiración, pero creen que Oswald no actuó solo. Ese es un porcentaje enorme. Significa que la mayoría de la población no confía en la conclusión oficial de su propio gobierno. Esa desconfianza se ha extendido a otros temas. Cada vez que pasa algo importante, hay gente que busca la conspiración. El 11 de septiembre, la pandemia, elecciones, cualquier cosa. Algunos dicen que el caso Kennedy creó una cultura de conspiración en Estados Unidos, que enseñó a la gente a no creer lo que les dicen. Para algunos, eso es malo. Para otros, es saludable el ser escéptico. Lo cierto es que el gobierno ha dado razones para desconfiar. Vietnam fue construido sobre mentiras. Watergate fue un encubrimiento criminal. MK Ultra fue real. La CIA sí intentó asesinar a líderes extranjeros. Todas esas cosas que sonaban a conspiración resultaron ser verdad. Entonces, ¿por qué no podría ser verdad
que el asesinato de Kennedy fue más complejo de lo que nos dijeron? La lógica es simple. Si mintieron sobre tantas cosas, ¿por qué no sobre esto? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil. Solo podemos mirar la evidencia, pensar críticamente y formar nuestras propias conclusiones. Algunas personas han construido carreras enteras alrededor del caso Kennedy, organizan conferencias, escriben libros, dan charlas. Para ellos es más que un misterio histórico, es una obsesión. Y tal vez eso no es malo. Tal vez necesitamos gente obsesionada con la verdad, que no deje que las cosas se olviden. Hay un museo en Dallas dedicado al asesinato. Está en el 6º piso del antiguo edificio de libros, justo donde estaba Oswald. Miles de personas lo visitan cada año. Ven exhibiciones sobre Kennedy, sobre ese día, sobre la investigación. Ven fotos, videos, documentos, y todos salen con sus propias impresiones. Algunos salen convencidos de que Oswald actuó solo, otros salen más confundidos, otros salen convencidos de que hubo una conspiración. El museo presenta los hechos, pero cada visitante interpreta esos hechos diferente. Es como un espejo de la sociedad misma. Todos vemos lo que queremos ver. En Dealey Plaza hay guías no oficiales que ofrecen tours. Te llevan a cada punto importante. Te muestran dónde estaba el auto, dónde estaba Oswald, dónde estaba la colina de pasto. Te explican las diferentes teorías. Algunos de estos guías tienen sus propias teorías. Algunos son serios, otros no tanto. Pero todos comparten la fascinación con ese día. Es extraño estar ahí. Es un lugar normal ahora. Autos pasan todo el tiempo. Gente camina. Trabajadores van a sus oficinas. Pero si cierras los ojos, si te imaginas ese día de noviembre, puedes casi sentirlo. El sol brillante, la multitud emocionada, y luego los disparos. El caos, el horror. Ese contraste entre lo ordinario y lo extraordinario es parte de lo que hace el caso tan fascinante. Pasó, en plena luz del día, en una ciudad normal, en una calle normal. No fue en un lugar secreto, no fue de noche, fue frente a cientos de testigos, y aún así no sabemos exactamente qué pasó. Es casi increíble. Si Oswald actuó solo, entonces significa que un hombre con entrenamiento básico, con un rifle viejo, logró hacer algo que parece casi imposible. Disparó 3 tiros en 6 segundos, le dio al presidente 2 veces, lo hizo bajo presión, lo hizo sin ayuda, y luego escapó sin que nadie lo viera. Es posible, pero justo al límite de lo posible. Si hubo otros tiradores, entonces significa que hubo una conspiración bien organizada, que hubo planificación, que hubo coordinación, que hubo gente que sabía exactamente qué hacer y cuándo, y que después todos guardaron el secreto. Nadie habló, nadie confesó, nadie dejó evidencia clara. También parece casi imposible. Las conspiraciones grandes generalmente se descubren. Entonces estamos atrapados entre 2 opciones, ambas difíciles de creer. Un hombre solo que hizo algo increíble, o una conspiración que no dejó huellas claras. Tal vez por eso el caso nunca se resuelve, porque ambas explicaciones tienen problemas. Hay quienes dicen que la verdad está en el medio, que tal vez Oswald disparó, pero sabía que alguien más también iba a disparar, que era parte de algo más grande, pero solo una parte pequeña, que no conocía todos los detalles. Esta teoría explicaría algunas cosas, pero plantea otras preguntas. ¿Quién organizó todo? ¿Cómo se comunicaron? ¿Por qué no hay evidencia? Luego están las coincidencias, demasiadas para ser solo suerte. Oswald consigue trabajo en un edificio sobre la ruta del presidente justo semanas antes. Ruby está en la comisaría en el momento exacto. Testigos mueren en accidentes raros. Documentos desaparecen. Grabaciones se pierden. Cada coincidencia sola podría explicarse, pero todas juntas empiezan a parecer sospechosas. Y está el motivo. Si fue una conspiración, ¿por qué? ¿Qué ganaba alguien con matar a Kennedy? Poder, dinero, venganza, ideología, todas son razones posibles, pero necesitas más que un motivo para probar algo. Necesitas evidencia, y la evidencia, después de 60 años, sigue siendo confusa. Los abogados dicen que en un juicio necesitas probar tu caso, más allá de duda razonable. Si el caso Kennedy fuera a juicio hoy, con Oswald vivo para defenderse, ¿qué pasaría?
Algunos dicen que con la evidencia que hay, sería condenado fácil. Otros dicen que un buen abogado podría crear suficiente duda para absolverlo. Nunca lo sabremos porque Ruby se aseguró de que nunca hubiera juicio. Y esa es otra pieza rara del rompecabezas. Ruby mató a Oswald en público, frente a cámaras, rodeado de policías. Sabía que lo atraparían. Sabía que iría a prisión probablemente por el resto de su vida. ¿Por qué lo hizo? Su explicación nunca tuvo sentido. Dijo que no quería que Jackie sufriera un juicio, pero Jackie no tendría que testificar, y aunque tuviera que hacerlo, ¿eso justifica un asesinato? Ruby tenía conexiones con la mafia. Conocía a gente peligrosa. Algunos dijeron que le ordenaron matar a Oswald, que lo amenazaron, que no tuvo opción. Ruby negó eso hasta su muerte, pero en sus últimas semanas de vida, cuando ya sabía que estaba muriendo de cáncer, pidió hablar. Dijo que quería decir la verdad, pero nunca le dieron la oportunidad. Murió antes de poder testificar. ¿Qué iba a decir Ruby? ¿Sabía algo importante? ¿O solo eran las palabras de un hombre desesperado tratando de encontrar significado antes de morir? No lo sabemos. Es otra pregunta sin respuesta en un caso lleno de ellas. La tecnología ha avanzado mucho desde 1963. Ahora tenemos análisis de ADN, reconstrucción facial digital, análisis de balística por computadora. Se han usado todas estas herramientas para reexaminar la evidencia, y aún así, los expertos no se ponen de acuerdo. Tomaron el cráneo de Kennedy, o al menos las imágenes de rayos X, y lo reconstruyeron digitalmente. Hicieron simulaciones de trayectorias de balas. Algunos estudios confirmaron la teoría de un solo tirador. Otros estudios dijeron que era imposible. Usaron la misma tecnología, los mismos datos, y llegaron a conclusiones opuestas. Analizaron la película de Zapruder cuadro por cuadro con computadoras modernas. Midieron velocidades, ángulos, movimientos, y otra vez, diferentes expertos llegaron a diferentes conclusiones. Algunos vieron evidencia clara de un disparo desde atrás. Otros vieron evidencia de un disparo desde el frente. La tecnología no resolvió nada, solo hizo el debate más técnico. Han exhumado evidencia vieja y la han analizado con métodos nuevos. Fibras de ropa, residuos de pólvora, fragmentos de metal. Cada análisis produce resultados que pueden interpretarse de múltiples formas. No, nada es definitivo, nada cierra el caso. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Los testigos envejecen y mueren. Los documentos se deterioran. Las memorias se vuelven menos confiables. Cada año que pasa, se vuelve más difícil encontrar nueva evidencia. Lo que tenemos ahora es probablemente todo lo que tendremos, y no es suficiente para una respuesta clara. Tal vez esa es la lección del caso Kennedy, que algunas preguntas no tienen respuestas, que algunos misterios no se resuelven, que la verdad a veces se pierde en el tiempo, en las contradicciones, en las mentiras, en los secretos, y tenemos que aprender a vivir con eso. Pero es difícil vivir con eso cuando hablamos del presidente, cuando hablamos de un evento que cambió la historia, cuando hablamos de algo que afectó a millones de personas. Sentimos que merecemos saber la verdad. Sentimos que alguien, en algún lugar, debe saber qué pasó realmente. Tal vez alguien sí sabe. Tal vez hay personas vivas que tienen información que nunca han compartido. Tal vez tienen miedo. Tal vez firmaron acuerdos de confidencialidad. Tal vez simplemente decidieron llevarse sus secretos a la tumba. Pasa más de lo que pensamos. En el mundo de la inteligencia, los espías, las operaciones secretas, el silencio es una regla. La gente que trabaja en esas agencias firma documentos. Prometen no revelar información clasificada. Esas promesas duran toda la vida. Algunos las respetan, incluso décadas después de retirarse. Entonces, si el asesinato de Kennedy involucró operaciones secretas, es posible que las personas involucradas nunca hablen. También está el aspecto generacional. La gente que era adulta en 1963 ahora tiene más de 80 años. Muchos ya murieron. Los que quedan tienen memorias viejas. Tal vez recuerdan, tal vez no. Y las nuevas generaciones solo conocen el caso por libros y documentales. No vivieron ese momento. No sienten la misma urgencia por resolverlo. Para alguien joven hoy, el asesinato de Kennedy es historia antigua, como la Guerra Civil o la Segunda Guerra Mundial.
Importante, sí, pero lejano. No tiene el mismo impacto emocional, y tal vez eso está bien. Tal vez es natural que con el tiempo los eventos pierdan su intensidad, pero para quienes vivieron ese día, la herida nunca sanó completamente. Hay personas que recuerdan exactamente dónde estaban cuando escucharon la noticia, qué estaban haciendo, con quién estaban. Es uno de esos momentos que se graban en la memoria, como el 11 de septiembre para generaciones más jóvenes, eventos que marcan un antes y un después. El antes del asesinato de Kennedy era diferente, era más optimista. La gente creía en el futuro, creía que las cosas mejorarían. Kennedy representaba eso, hablaba de ir a la luna, hablaba de paz, hablaba de igualdad, y la gente le creía. El después fue más cínico, más desconfiado. La gente empezó a cuestionar todo, a no creer en las promesas de los políticos, a buscar motivos ocultos. El asesinato no fue la única causa, pero fue el primer gran golpe. Luego vinieron otros, y cada uno reforzó esa sensación de que algo estaba roto. Vietnam mostró que el gobierno mentía sobre la guerra. Watergate mostró que el presidente podía ser un criminal. Los escándalos de la CIA mostraron que hacían cosas horribles en secreto. Cada revelación confirmaba las sospechas, y todo se rastreaba de vuelta a Dallas, a ese día de noviembre. Si el gobierno hubiera sido completamente honesto sobre el asesinato desde el principio, tal vez las cosas serían diferentes. Si hubieran abierto todos los archivos inmediatamente, si hubieran admitido lo que sabían y lo que no sabían, si no hubieran ocultado errores, pero no lo hicieron. Y esa falta de transparencia alimentó décadas de teorías de conspiración. Ahora es casi imposible separar los hechos de la ficción. Hay tantas teorías, tantos libros, tantos documentales, que la verdad se perdió en el ruido. Cada nuevo investigador piensa que encontró algo que todos los demás pasaron por alto, y tal vez algunos sí han encontrado cosas importantes, pero sin acceso a todos los archivos, sin testimonios de las personas clave, es imposible verificar. Lo que nos queda es un rompecabezas incompleto. Tenemos piezas, muchas piezas, pero faltan suficientes que no podemos ver la imagen completa, y las piezas que tenemos no siempre encajan bien. Algunas parecen ser de rompecabezas diferentes. Algunas fueron forzadas en lugares donde no pertenecen, y en el centro de todo está Lee Harvey Oswald, un hombre que murió hace 60 años, un hombre que nunca pudo contar su versión, un hombre cuya vida fue rara desde el principio. Militares, deserción, Rusia, regreso, activismo pro-cubano, posibles conexiones con la CIA, trabajo en un edificio clave justo a tiempo. Todo parece demasiado conveniente, o demasiado raro. Si Oswald estuviera vivo hoy, tendríamos respuestas, o al menos tendríamos su versión. Podríamos hacerle preguntas, podríamos confrontarlo con evidencia, podríamos juzgarlo apropiadamente, pero Jack Ruby se aseguró de que eso nunca pasara, y Ruby murió poco después, también sin responder las preguntas importantes. Es como si alguien hubiera planeado que nunca supiéramos la verdad, como si cada puerta que se abre hacia la verdad tuviera otra puerta cerrada detrás, como si el misterio fuera parte del diseño. Suena a conspiración, pero a veces la realidad parece conspiración. Lo que podemos decir con certeza es muy poco. Kennedy fue asesinado, Oswald fue posarrestado, Ruby mató a Oswald, esos son hechos. Todo lo demás es interpretación, análisis, especulación. Y en ese espacio entre los hechos y la interpretación es donde vive el misterio. 60 años después, el caso Kennedy sigue siendo relevante, sigue siendo estudiado, sigue generando debates, sigue fascinando a millones de personas, y probablemente seguirá así por muchos años más, porque representa algo fundamental sobre la naturaleza humana. Necesitamos respuestas, necesitamos entender, y cuando no las obtenemos, seguimos buscando. Tal vez algún día se abran todos los archivos. Tal vez algún día aparezca evidencia definitiva. Tal vez algún día alguien confiese. O tal vez no. Tal vez este será uno de esos misterios que la historia nunca resuelve. Uno de esos casos que se estudian por generaciones, sin llegar nunca a una conclusión que satisfaga a todos. Y tal vez eso está bien. Tal vez el valor no está en resolver el misterio, sino en la búsqueda misma, en las preguntas que nos obliga a hacer.
en la forma en que nos hace pensar sobre el poder, la verdad, la transparencia, la justicia. El caso Kennedy nos enseña a ser críticos, a no aceptar todo lo que nos dicen, a buscar evidencia, a hacer preguntas difíciles. Esas son lecciones importantes, especialmente en una época donde la información fluye rápido y es difícil saber qué es verdad. El escepticismo saludable que nació de Dallas es una herramienta valiosa, siempre y cuando no se convierta en paranoia, siempre y cuando busquemos verdad y no solo confirmar lo que ya creemos. El asesinato de John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, sigue siendo el misterio más grande de la historia estadounidense moderna. 6 segundos que cambiaron todo. 6 segundos que generaron 60 años de preguntas. 6 segundos que tal vez nunca entenderemos completamente. Y mientras no tengamos respuestas claras, el caso permanece abierto. No legalmente, porque Oswald está muerto y no puede ser juzgado. Pero en la mente de millones de personas, el caso nunca se cerró. Y tal vez nunca lo hará. La verdad está ahí, en algún lugar. En archivos sellados, en memorias olvidadas, en secretos guardados. O tal vez la verdad es más simple de lo que pensamos. Tal vez Oswald sí actuó solo. Tal vez fue solo un hombre perturbado con un rifle. Y todo lo demás son solo coincidencias y errores y paranoia. No lo sabemos. Y esa es la respuesta más honesta que podemos dar. Después de 60 años, después de miles de investigaciones, después de millones de palabras escritas, lo único que podemos decir con certeza es que no estamos seguros. Y tal vez nunca lo estemos. Lo que pasó en Dallas aquel día de noviembre permanece envuelto en misterio, un misterio que ha definido generaciones, un misterio que cambió la forma en que vemos el poder, un misterio que nos recuerda que no todas las preguntas tienen respuesta, y que a veces la historia guarda sus secretos para siempre.